Bueno, pues bienvenidos a esta primera edición del podcast de Meta Classman. Vamos a hacer entrevistas. Inauguramos hoy la sección, como no podía ser de otra manera, con José Luis. ¿Qué tal? y con Paula, que Buenas. son los precursores de la actividad de Classman en el Colegio Vega Sur de San Martín de la Vega. Estamos aquí en la clase, en la clase de Classman. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta sección de entrevistas que tenemos? Pues bueno, divulgar los contenidos relacionados con la enseñanza instrumental colectiva, que es algo pues desconocido, sobre todo aquí en España. Dar a conocer pues distintos proyectos, recursos didácticos que tengan relación con este tipo de forma de enseñar música, y hablar en primera persona de aquellos avances en las investigaciones y en todas las incursiones que vamos haciendo desde el proyecto Meta Classman, que no solo es un proyecto metodológico, sino también un proyecto de investigación. Así que bueno, pues con esto seguro que vamos a poder acceder a hablar con gente muy, muy interesante, como es el caso que tenemos aquí hoy a Paula y a José Luis. Entonces, bueno, primero, rápidamente, decir brevemente quiénes sois y dónde estamos. Bueno, empezamos por donde estamos. Es la clase de música, como avanzabas, del Colegio Vega Sur en San Martín de la Vega. Es nuestro colegio, es donde trabajamos. Estamos trabajando con secundaria, pero también con alumnos de primaria, y todos pasan por aquí para hacer música, para hacer banda. Y bueno, yo personalmente pues soy músico, es mi pasión de siempre y es mi profesión en diferentes ámbitos. Y bueno, en lo que nos ocupa, por no ahondar más, es, bueno, pues me dedico a la docencia y bueno, pues de unos años ahora, con la suerte de haber empezado el proyecto de Classman en el colegio, porque enseñar música haciendo bandas de música es una pasión. ¿Vale? ¿Y Paula? Pues lo mismo. Yo me dedico también a la docencia, soy profesora de rama de artes, plástica y música, y la idea de hacer una banda en el colegio la tenemos desde hace mucho. Siempre ha dado un poquito de vértigo, pero nos parecía fundamental para los alumnos tener la experiencia de tocar en grupo, de tocar con instrumentos de viento madera, viento metal y percusión. Genial. Bueno, simplemente una aclaración por aquellas personas que a lo mejor no conozcan. Cuando nos referimos a Classman, básicamente nos referimos a transformar el aula de música en una banda, ¿no? La banda de clase, Classman, o haciendo referencia sobre todo a esa imagen que tenemos internacional de las bandas americanas, etcétera, que aunque tengamos pensamiento que viene de Américas, el origen estaba en Europa, en Reino Unido. Lo único que luego viajó pues por el océano y fue allí donde principalmente se desarrolló, pero bueno, simplemente para que lo tengamos. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este tipo de enseñanza instrumental colectiva basada en bandas aquí en el centro? A ver, somos los dos músicos de banda, entonces las vivencias que hemos tenido, la experiencia que es tocar en un grupo de iguales con instrumentos reales, instrumentos de verdad, pues nos parece una experiencia por la que deben pasar todos los niños. Y la formación permite adaptarte al currículum y aportarles un extra, que es esta formación grupal de banda. Entonces, ese es el origen de nuestro proyecto, de nuestra propuesta. Claro, teníamos una idea común. Bueno, Paula estaba ya en el centro y ya con esa idea yo llegué posteriormente, y fue una feliz casualidad que tuviéramos la misma idea de enseñar, ya que, como ha dicho, pues eso, somos músicos que nos hemos hecho músicos en nuestras bandas y seguimos, y bueno, pues oye, se dio la oportunidad y coincidimos en esa forma de entender el aula de música. De entender el aula de música y de querer enseñar. Que tenéis esa referencia también internacional de algunos colegios en otros países que hacen este tipo de actividades. Yo estaba en festivales internacionales en los que había países asiáticos que funcionaban así. De España íbamos bandas. Y tú pensabas, ¿sí? ¿Por qué en mi colegio no podemos hacer? De universidades, de colegios, y tienen esa formación. Genial. Pues nada, vamos a empezar a hablar de lo que es el proyecto aquí en el colegio. ¿Cuáles fueron los primeros pasos para poner a funcionar el proyecto? Algo así tan faraónico como transformar el aula de música. Tienes la idea, claro, y primero es perder ese vértigo a decir, venga, esto es posible. O sea, primero cuando te convences a ti mismo de que... No te deje creer. Esto, sí. Claro, tienes que darle muchas vueltas y decir, sí, lo veo por aquí, por allí, venga, lo tengo claro, y cuando lo tienes claro, en este caso, teníamos la idea por separado,
Y cuando lo hablamos es como, bueno, yo también lo tengo, ¿no? Entonces, luego es ver cómo lo presentas al centro, para la gestión como centro de este proyecto, porque tú lo ves muy claro desde tu parcela, pero tienes que convencer al resto de que esto es importante para el colegio. Es principal y son esos pasos que se tienen que dar al principio y son necesarios. El profesorado tiene que querer involucrarse con un proyecto completamente novedoso. A nosotros nos motivaba y queríamos hacerlo, pero claro, el centro tiene que verlo, ver viabilidad y luego pues también con las ganas de los profesores, pues el equipo directivo y el resto de compañeros pues también apoyarlo y tirarse para adelante. Fantástico. Y supuso un esfuerzo muy grande para el centro a nivel de organización, a nivel económico, adecuación de espacios. ¿Cómo se abordó esto? ¿Cómo vamos a ponernos echamos manos a la obra? La realidad de las cosas, sí, claro que es un esfuerzo, es un proyecto novedoso que involucra a profesorado, a centro y necesita recursos. Eso es inevitable. La primera parte fue muy fácil, la de convencer al equipo directivo de que esto era un gran proyecto. La verdad es que nos lo han puesto muy fácil y ese es el primer paso, y yo creo que uno de los más difíciles. Una vez puestos ahí, pues el tema de recursos, de espacios, pues tienes que empezar a decir, es que necesitamos por aquí y necesitamos, pero bueno, es una inversión que se rentabiliza a muy largo plazo, no es material fungible, es un aula preparada que una vez que está, ya la tienes, no hay que hacer más. Claro, la puedes amortizar en muchos años consecutivos sin tener que, en cuanto a recursos concretos, instrumental, pues los accesorios propios de lo que es un aula de banda. Bueno, pues tú haces la inversión de primeras, pero es una inversión que puedes amortizar a medio o largo plazo. Desde el punto de vista educativo entendemos una amortización en el impacto, en el aprendizaje, en la oportunidad que se le ha dado a centenares de niños y de niñas que han tenido su primer contacto instrumental. Es una apuesta por su educación. Por su formación, igual que tienen un laboratorio, tienen un pabellón con material deportivo, pues tienen un aula de música con material musical. Y a nivel económico, ¿qué inversión supuso para el centro poner en marcha el aula de banda? Necesitábamos 2 juegos completos de banda. 2 juegos. Porque organizativamente hay grupos que iban a coincidir. Y que es un colegio grande y claro, por nivel... Entonces necesitábamos tener disponibles 2 juegos completos para que 2 bandas puedan estar funcionando a la vez. Entonces hemos comprado instrumentos de iniciación. Claro. No hace falta invertir un instrumental semiprofesional ni nada así. Y han sido alrededor de 12-15.000 euros. Sí. Lo que se ha invertido, sí. En total, contando todo, ¿no? Con instrumentos, las boquillas en las que se inician, atriles. Había parte del instrumental que existía, como la percusión, pero el resto, el viento, se ha tenido que comprar todo. Ahí metemos material didáctico, atriles, instrumentos, claro, estamos hablando de 50 instrumentos. Claro, y en nuestro caso estamos hablando de 50 instrumentos porque se da esta situación, ¿no? Que tenemos que compatibilizar 2 plantillas funcionales por nuestros horarios y porque, bueno, estamos los 2 implicados y lo podemos llevar a cabo. Y habéis comprado instrumentos de todo tipo. Y hemos hecho esa apuesta también por nuestro bagaje con las bandas de música y en cuanto a la dirección, por el conocimiento que tenemos, pues sí, quisimos hacer una plantilla instrumental amplia, pero esto fue una decisión propia. Esto no quiero decir, un compañero que tenga una formación y que quiera hacer una banda de música no tiene por qué verse obligado a tener una plantilla estándar, es decir, puede elegir un instrumental el que él considera adecuado que pueda manejar y dentro de su aula y dentro de su centro que se pueda acometer. Pero sí, en nuestro caso, pues la apuesta fue 2 plantillas instrumentales prácticamente muy completas. Claro, por lo que tengo entendido, por lo que hemos hablado con otros profesores, una plantilla estándar, a lo mejor por unos 6.000 euros, podría un colegio tener sin problema una dotación y menos, ¿verdad? Depende del balance de instrumentos. El número de flauta, el número de clarinete, el número de trombones. Obviamente, si introduces instrumentos como el bombardino o las trompas, son instrumentos encarecen. Pero si no los eliges, pues vamos, eso por menos de esa cantidad, por 4.000 euros. Claro, es una agrupación de viento madera, por ejemplo. Sí. Claro. Lo más caro son los saxofones y no suben tanto. Claro. Exacto. Más asequible. Tenemos instrumental para estudiantes, presupuesto en mano a partir de 120 euros. Esto lo hemos hablado muchas veces los profesores. Sí. Oye, es que un instrumento les cuesta lo mismo que unas zapatillas o un par de videojuegos.
Claro, y que un instrumento luego se comparte, no luego adentraremos cómo es el funcionamiento, pero se comparte entre varias personas. Aquí concretamente sí. Y a nivel de espacio veo que aquí tenemos una aula fantástica de Classman llena de instrumentos, con un montón de información musical. Entran aquí los alumnos y ven que es el aula de música, ¿no? Y que se nota, ¿no? Que ya ha cogido esa personalidad. Sí, totalmente. Se crea un ambiente, además que ya incluso cuando no es en sesiones de clase, incluso en los recreos y en otros momentos de forma más informal, ellos vienen a su clase de banda a practicar y todo. Bueno, luego si llega el caso lo comentamos un poquito, pero esas anécdotas de que viven un poco ya en la sede de la banda de música del cole la tienen. Claro, a mí me ha llamado la atención que cuando he llegado al colegio, la persona que me ha atendido en la puerta me ha dicho, sí, están en el aula de Classman. Sí. Que ya incluso el personal de administración del colegio ya es como es el aula de la banda. Es un grupo también identitario que ya lo comentamos, y se va forjando. Y es así. Pero eso es importante porque se vincula dentro de la identidad del centro y, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo he tenido la suerte de conocer en profundidad cómo funciona allí, existe el aula de banda en los colegios. Igual que está el laboratorio, pues está el aula de banda y están allí, o de orquesta, ¿no? Y están allí todos los instrumentos y es pues la clase del profesor y se genera, ¿no? ese espacio. Fantástico. Y ya más allá de lo económico y el hablar con el centro, con el equipo directivo, ¿cuáles fueron los primeros pasos para poner en marcha la actividad? Es como, vale, ya lo tengo todo, tengo aprobado un presupuesto, tengo el permiso del equipo directivo, tengo valentía para hacerlo. ¿Por dónde empiezo? Pues el arranque en nuestro caso fue, como el planteamiento era empezar en quinto de primaria para continuar hasta cuarto de la ESO, hicimos el curso anterior, en junio, una presentación a los alumnos de primaria que iban a entrar en el programa. Entonces trajimos instrumentos, hicimos una muestra en el patio con todos los alumnos de cuarto y quinto, que iban a pasar a quinto y sexto. Y ahí les enseñamos, les explicamos un poco los instrumentos, les mostramos cómo sonaban, les contamos un poco todo aquello, les hicimos una pequeña encuesta sobre qué les había gustado más, si viento madera, viento metal, percusión, sonidos agudos, sonidos graves, un poco categorías más genéricas, un poco de tanteo. Por dónde podía ir el gusto del alumno. Partiendo de lo general, ¿no? Sí, no íbamos a nada concreto, pero bueno, ver un poco, orientarnos con qué perfiles de alumnos teníamos, si tenían conocimientos musicales o no. Y que ellos vieran, porque muchos no han tenido un instrumento en la mano ni cerca, la mayoría. Era el primer acercamiento, primer contacto. Era este. Sí, de hecho, algunos que sí nos ponían que tenían formación musical, era guitarra o piano, la mayoría. Entonces, instrumentos de banda, ninguno. Vale, fantástico. Y bueno, a partir de ahí, bueno, luego eso fue al final de curso de cara a cuando empezamos. Y ya cuando empezamos, ya dentro del aula, ya fuimos... En septiembre, ¿no? Estamos hablando de septiembre. Comienzo de curso. Venimos de las vacaciones. Ya venimos de vacaciones. Y empezamos a hacer... Y hacemos los grupos. Banda. Hacemos los grupos. Previo nos sentamos con los profesores que han sido sus tutores también, porque nosotros hemos ideado una asignación de acuerdo a aquel cuestionario que hicimos al principio, y hablamos con los tutores y sobre todo también profesores de música que los han tenido en el aula, pues para que vieran qué asignación estamos haciendo y que fuera también consensuada con ellos. Y bueno, una vez hecha también, nosotros hicimos esa asignación a priori, pero incluso ya en el aula hicimos unos talleres con mayor concreción que aquel, ¿no? Dentro de cada aula ya hablábamos y pudieron palpar, pudieron tocar, pudieron escuchar cómo es la embocadura de cada instrumento, cómo se genera el sonido, cómo se emite, qué posición tienes para tocar de una manera más concreta, ¿no? Entonces ya, incluso ahí hicimos unos cuestionarios más a fondo, donde ahí ya sí tenían que decantarse con más claridad. Había que mojarse. Había que mojarse. Yo el año pasado dije que me gustaban los sonidos agudos y los instrumentos ágiles, pero ahora tengo que decir, pues efectivamente, la flauta y el clarinete son los que más me interesan. Y bueno, voy viendo un poco sus respuestas y la asignación que nosotros también veíamos coherente con lo que nos habían dicho sus profesores, sus tutores, pues al final hicimos la asignación y ya pues empezamos y se repartieron, y aquello también es un acontecimiento, ya que cada uno vea su instrumento,
se identifique con él, lo sepa. Sí, les hicimos de hecho ubicar. unos llaveritos así muy caseros, pero con su instrumento. Entonces los ponían en la mochila, Para iban generar por los un poco pasillos. de identidad, ¿no? Claro. Ah, tú tocas el saxo igual que yo. Ah, tú tienes un trombón, yo también soy alumnos trombonista. de los distintos de los distintos grupos, de los distintos grupos, cursos. de los distintos cursos se genera, ¿no? Ya es Julia clarinete, ya es Marcos trompeta, ya son sí, como en las bandas. como las bandas. Claro. como las bandas. Y bueno, incluso hicimos pues fotos, típico también, para que ellos se motivaran, es algo también. Sí, porque al fin y al cabo es una experiencia totalmente significativa Es una pequeña revolución de lo dentro que, del de lo que colegio. significa ser músico, ¿no? Sí. Es como ser músico, pero en un inicio. Pues esto es un aprendizaje musical 100% significativo, porque es tocar en una banda como las que ven en la tele o ¿no? en la vida, en sociedad en general. Vale, fantástico. Vamos a continuar ahora. ¿En qué etapas y cursos se está llevando a cabo? Porque yo tengo entendido que estamos en el segundo año en el que está el proyecto este en marcha. Sí. Entonces, habéis comentado antes que la idea es que vaya en un futuro próximo desde quinto y sexto de primaria y luego ya hasta cuarto de la ESO. Ese es el objetivo, ¿no? A medio plazo. ¿Y ahora mismo en qué punto estáis? Ese es el plan y eso lo vamos a ir abarcando hasta que lo cumplamos en breve. Empezamos el año pasado y empezamos en quinto y en sexto. Empezamos con un planteamiento extracurricular, ¿vale? En clases del proyecto propio del colegio extraescolar y eran clases de 1 hora semanal. Y eran para quinto y para sexto, para las aulas de quinto y sexto, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a introducir esta forma de enseñar música y de aprender música. Claro, como una transición, ¿no? Porque no puedes llegar de un día para otro y poner a nivel curricular en 6 cursos esto, ¿no? Nosotros lo vimos así. Una transición tanto para los alumnos como para el centro, nosotros, para vosotros, para o sea, todo el al mundo. final todo esto necesita un rodaje y hay muchas cosas que sobre el papel tenemos muy claras y hasta que no las hemos ido rodando, de hecho, todas las semanas será el viernes, ¿cómo ha ido la semana? Pues yo he probado esto me funciona, esto no, pues la semana que viene, ¿qué te parece? Y acordábamos cambios y modificaciones y mejoras en el una sistema que teníamos. experimentación a todos los niveles que requería un año de transición, ¿no? Una vez que ya lo tenemos. Exacto. Y se eligió este formato extracurricular para era lo que mejor, porque nos parece muy buena edad para empezar, un quinto de primaria. Nos parecía a lo mejor para llegar a secundaria, que es donde se amplía el proyecto. Porque es 1 hora y este año que ya los niños que el año pasado hicieron en sexto Classband, 1 hora a la semana, este año tienen 2 horas curriculares, que ya añadimos la asignatura al currículo, más esa hora que siguen manteniendo de extracurricular. Entonces están tocando 3 horas a la semana. Dentro del programa educativo me gusta hablar de que se filtra, ¿no? La idea extracurricular se filtra a la curricular y se complementa, ¿vale? Porque la idea, claro, los chicos de primero ahora combinan su clase de música curricular haciendo Classband, haciendo banda de música, con los que quieren hacer Claro, en este caso, al ser un colegio concertado, hay esa flexibilidad para combinar las actividades curriculares con las actividades extracurriculares, pero que en otro tipo de colegios se podría hacer de forma curricular, por ejemplo, en primaria, quinto y sexto, que sería la edad. Lo ideal, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos sí que empiezan en cuarto grado. Pero sí, quinto puede ser, son 2 últimos cursos en primaria y en secundaria, bueno, hay mucha flexibilidad, sobre todo por la ya mayor autonomía del. O sea, aquí por los ciclos, alumnado. Quinto y sexto encaja muy bien también dentro de su programación, su desarrollo. Vale. Entonces, vamos a hablar un poco de los instrumentos, porque vemos aquí, luego sacaremos algunas imágenes de los instrumentos, está el aula llena de instrumentos, eso siempre es algo bueno, ¿no? Da alegría. Los estudiantes tienen aquí los instrumentos, hay unos instrumentos, imagino, que no salen de aquí, ¿no? Imagino, porque como los comparten, y luego el material tipo ya más personalizado, tipo boquillas, cañas, el material fungible, ¿eso cómo se gestiona? Eso lo proporciona el centro también, pero eso es individual, eso es personal. Tenemos sus zonas, sus casilleros, donde tienen su boquilla para todo el tiempo que estén en el proyecto. O sea, el niño que ha recibido una boquilla en quinto, pues si deja el proyecto en cuarto de la ESO, tendrá su boquilla ahí,
Y si necesita cañas, se las proporciona el centro también. O sea, todo el material que necesitan para Claro, porque al fin y al cabo hay, a nivel comercial, hay muchísimas opciones pues, para que a nivel de iniciación encontramos boquillas, imagino, de trompeta por 15 euros o cosas así, muy, ¿no? Muy accesibles. Muy accesibles. Sí, porque es un material, claro, no es un material que tengas que comprar cada año. Es un material que les va a durar mucho tiempo. Claro, y que eso luego se higieniza y lo puede tener luego otra persona. Y ¿cómo gestionan, por ejemplo, si algún alumno quiere practicar o algo así, más allá de la clase del espacio colectivo que hay aquí en banda? Es que hemos visto que ha surgido la necesidad para algunos chicos porque les gusta. Les gusta y nosotros, esto no lo teníamos previsto tan al principio, pero sí que vimos la opción de hacer recreos musicales, o sea, abrir el aula y que vengan los chicos a practicar. Entonces, principalmente cuando tenemos actuaciones, porque ya hemos hecho actuaciones, ya hacemos pequeñas cositas, les abrimos las puertas y ellos vienen, ¿vale? Pero no solo en esos momentos. Las puertas están abiertas a todos los recreos y el que quiere viene, coge sus instrumentos, se lo monta, empieza a practicar su parte y nosotros siempre estamos, cualquiera de los dos, pues si surge cualquier... Estés aquí en los recreos claro, y pero hay le dais veces que nos piden ayuda, algún personal. Hay veces que ves a 4 que se sientan juntos, cogen sus partituras y se gestionan un ensayo de media hora ellos solos. Sí, imagino que eso también se gestionará desde el aula, ¿no? Si generáis ciertas dinámicas de trabajo, pues luego ellos son capaces de reproducir la autonomía. Claro. Eso luego depende también de ya la metodología, la didáctica. Claro, es una rutina que ya tienen adquirida del aula, entonces saben cómo se gestiona un ensayo, pues se ponen 4 y se ayudan entre ellos. Pues yo doy la entrada, yo marco, pues tocamos esto, pues vamos a probar ahora esta otra, coge la partitura. Y da gusto, claro, verles. Pues es curioso y alentador que quieran dedicar sus recreos, no todos, pero a lo mejor algunos, a venir aquí pues a practicar, porque al fin y al cabo es una suerte. No imagino que se les tratará de concienciar que es una suerte que tengan aquí un instrumento disponible para ellos, para practicarlo, y que la inmensa mayoría de la población pues no tiene acceso a esa oportunidad o a esos recursos, y ellos pues lo aprovechan, así que eso es. Muy bien. Y ya hablando un poco, ¿cuáles han sido los principales problemas que habéis encontrado en este primer año de actividad? Pues a ver, problemas como tal, yo diría que no hemos tenido problemas. Esperábamos pues algún tropezón o alguna dificultad pues de cara a las familias, a lo mejor que no entendieran el proyecto o que no puedan elegir los niños el instrumento que tocan, sino que lo hemos elegido nosotros. Y en ese sentido, pues nos ha sorprendido gratamente que no ha habido ningún problema. Ha sido muy puntual, que después, claro, hemos explicado antes el proceso y también fue un proceso bastante exhaustivo. Es decir, nosotros no nos tiramos tampoco a la piscina a hacer la asignación de instrumentos, sino que pues hicimos esos pasos previos que han dado sus frutos, las cosas como son. Teníamos cierto miedo lo que decía Paula, pues bueno, pues cómo lo pudieran acoger, incluso las familias o así, pero no ha habido ningún problema. Es decir, puntualmente hay niños que les gusta menos la práctica, pero es que, bueno, pues depende del perfil del alumno. Hay niños a los que no les gustan las matemáticas. Si no les gustan las matemáticas, pues prefieren las matemáticas, pero no tiene nada que ver. No hay una relación directa con y a nivel metodológico, a nivel de la didáctica de enseñar, vosotros ¿cuáles han sido las principales resistencias que habéis encontrado en las primeras semanas de clase, por ejemplo? En realidad, que imagino que serán las más encuentras complejas. Casi lo contrario, porque una asignatura así, planteada de esta manera tan práctica, rompe un poco con la rutina de aula. Entonces lo agradecen. Salen de su aula normal, vienen aquí y la forma de trabajar es diferente. Entonces, se les pasa rápido, ¿no? Imagino. Claro, sí. En realidad es como vamos a hacer, no vamos a estudiar, practicas con algo real. Entonces ha tenido muy buena acogida en ese sentido. Sí, y a la hora porque claro, esto rompe un poco con el paradigma pedagógico, sobre todo que tenemos en Europa, herencia de los conservatorios, de las enseñanzas musicales son como más individualizadas, muy técnicas, muy todo en pequeños grupos, que aquí es un paradigma totalmente distinto. Hay que tener una idea muy, muy de base y tenerla muy clara, que tú estás iniciando a la práctica instrumental en diferentes instrumentos. Es decir, tú no estás haciendo un músico, un flautista de base y te vas a
digamos, a los fundamentos, a la mayor concreción. No, lo estás iniciando, estás poniendo estás haciendo de guía y poniéndolas por unas pautas generales para que se inicie y tome gusto y haga pequeños logros. Eso lo haces en general y lo consigues en general. Así claro, que, ¿verdad? De hecho yo creo que ahí la dificultad más grande es para nosotros. Eso. El plantearnos una enseñanza que nosotros no hemos recibido, una forma de aprender, de acercarte a la música diferente a la que haces en una escuela o en un conservatorio o la que hacías en el colegio en tu época, que era en mi caso nula. Entonces, el prepararte tú para trabajar de una manera muy diferente a la que estás acostumbrado. Los niños no saben cómo se hace. Ellos llegan a una asignatura nueva, entonces están abiertos a lo que tú les plantees, lo que tú les digas, eres el profesor, pues estará bien. Entonces yo creo que es más el proceso nuestro de preparación, de cambiar el chip y decir, voy a trabajar, pues lo que dice José Luis, de no una clase de escuela de música o de conservatorio, sino de clase. Sí, que es otro, un planteamiento completamente distinto. Es otro paradigma distinto y que hay que adaptar las expectativas y las metodologías y los procedimientos y el ritmo todo de trabajo, a otra forma. Pero... Claro, y luego si se quiere escalar una educación más profesional para el alumno, pues bueno, pues ahí tienen las escuelas y tienen los conservatorios con ese otro paradigma. Sí, que no es una cosa que no sustituye ni compite. Al revés. Les descubre ese mundo, yo creo. Claro, para nosotros lo importante era darles la posibilidad a los alumnos de vivir la música desde dentro, de descubrir lo que es esto. Ya el que quiera, pues decidirá seguir ese camino de manera profesional o amateur, lo que él quiera, o no. Pero la experiencia no se la quita a nadie. Claro, yo siempre digo, ya hilándolo un poco con todo esto, que el único forma de democratizar ciertas cosas, o en este caso la educación musical e instrumental, es llevándola a las escuelas porque es por donde todo el mundo pasa. Claro. Al fin y al cabo, escuelas de música y conservatorios, tiene que haber un perfil X de las familias, o tiene que haber inquietudes, o tienes que tener cerca una escuela de música o conservatorio para que tú acabes yendo allí. Y aquí generalizas ese acceso. Pero aquí ese acceso es totalmente lo más democrático posible, es en la escuela, ¿no? Que es donde todos pasamos. Bien, y hemos hablado antes que teníamos la actividad a nivel extracurricular y también curricular. Imagino que a nivel extracurricular la parte de la evaluación pues es más flexible o no hay una evaluación ni tal, pero en la parte curricular, ¿cómo habéis adaptado los contenidos y los mecanismos de evaluación a esta metodología, a esta forma de dar clase? A ver, nosotros ya en la programación tenemos una alta valoración de la parte práctica. Partimos de esa base y teníamos esa idea común, ¿vale? Entonces, no hay nada que favorezca más que puedan hacer música en una banda con su instrumento, ¿no? De forma práctica. Sí que es verdad que hay contenidos, cuestiones más teóricas, que tienes que abordar, pero las puedes abordar perfectamente con el material que se trabaja en la práctica. De hecho, así se aprende. Sí, de forma transversal. De forma transversal, es decir, ellos aprenden lenguaje, no digamos desde la pizarra, sino desde la pura práctica. Nosotros damos conceptos musicales de todo tipo conceptos musicales, incluso cuestiones de historia de música si las tenemos que tocar. Obviamente la metodología también prevé esto, la que estamos utilizando, Metaclassband, y podemos abarcar la parte de escucha y la parte de historia a través de una selección de piezas y de unas unidades didácticas que contienen, o bloques dentro de las unidades didácticas que contienen pues tareas para abordar esos contenidos. Imagino que habrá algunos contenidos que no se trabajen de forma directa, pero siempre al ser actividades musicales se podrán trabajar de forma indirecta o a través de actividades prácticas, o incluso si en algún momento dado es necesario se puede hacer alguna actividad complementaria, paralela, ¿no? Complementaria, incluso, pero esto lo hemos hecho todos los profesores en un momento dado, incluso has preparado tu material para abordar cierta cuestión porque lo has creído conveniente y lo tienes que hacer y lo prefieres hacer así. Pero vamos, todos los contenidos curriculares que se deben abarcar se abarcan trabajando de esta manera, que a lo mejor manera más eficiente incluso, porque al final que tú le enseñes a un niño lo que son las figuras, las notas, en teoría solo poco aporta. Al final tienes que ver en qué se convierte eso. Y aquí cuando coges una partitura y tocas, ves realmente la diferencia entre una nota y otra, que no es lo mismo una nota natural que una nota alterada, por ejemplo, que sobre el papel para ellos es lo mismo. Y ellos mismos no tienen conciencia de que están integrando conceptos teóricos de lenguaje o de cuestiones más abstractas a través de simplemente... Y con todo lo que conlleva. Sí, y sin embargo, pues
Y ya, después de este año y pico que lleváis en funcionamiento, ¿habéis hecho alguna actuación? ¿Habéis hecho algún evento así musical? Porque imagino que eso será también el año pasado importante. Hicimos un cierre de curso, era el primer año, nos parecía importante que lo vieran las familias. Hicimos una pequeña clase abierta. Sí, y por darle también un significado a todos los ensayos. Sí, ¿no? para los niños era importante que vean que el proceso es ese. Tú estás ensayando para mostrar luego tu trabajo. Pero además para que las familias vieran que esto era real, que aquí pasaba algo y dónde habíamos llegado. Que el año pasado, bueno, llegamos pues hasta donde llegamos. Y esa fue la primera muestra. Pero luego este año, lo que hablábamos de los recreos, nos dio pie a hacer una actuación que no esperamos hacer tan pronto, que fue en el Día de la Paz. Aquí en el centro siempre, en el Día de la Paz, en 30 de enero, lo hemos celebrado con un concierto de alumnos y de profesores. Y este año, como veíamos tanto movimiento en los recreos, dijimos a los alumnos, oye, ¿os apetece que preparemos algo? Claro. Y estuvimos mes y medio, 2 meses, desde diciembre hasta el día del concierto, todos los recreos preparando un grupo de alumnos voluntarios que están dentro de Classband, pero que esto era un extra. Claro. Sacrificaban sus recreos para montarlo aquí. Esto conecta de forma totalmente directa con todo el paradigma actual metodológico de la situación de aprendizaje, etcétera, porque es que esto es una situación de aprendizaje masiva. De principio a fin, ¿no? Es aprender música porque luego vamos a tocarlo, vamos a participar en un evento, es decir, es cuando tenemos nuestras reuniones, una conexión directa, ¿no? Con nuestras reuniones de departamento es lo que decimos, digo, si es que las situaciones de aprendizaje son es prepararse constantemente para realizar una actuación y nosotros que preparar que tenga una transferencia y que luego sea aplicable, ¿no? Pero eso está intrínseco a la música, es así. Claro. Entonces, pues aquí prepararon la actuación, decidimos el orden de las partituras, cómo íbamos vestidos, cómo lo hacemos un ensayo general en el pabellón, porque vino todo el centro a verles, desde los bebés hasta los de bachillerato, hasta los de administración, todos. Claro. Con alumnos de todos los perfiles, además. Exacto. En estos centros diferente TEA había alumnos de altas capacidades, alumnos del aula TEA, profesores, personal de administración, todos tocando juntos. Conviviendo en la banda. Y nunca mejor dicho, en armonía. O sea, no es verdad, esos perfiles muy diversos y muy enriquecedor también por esa parte. Entonces intuyo, ¿no? Por lo que decís que ha tenido bastante impacto en lo que es la comunidad educativa en general, porque claro, antes se hacía música, igual que en todo colegio había música, imagino que se usaban otras metodologías. ¿Y qué impacto ha tenido el cambiar, por ejemplo, metodologías que antes pues serían metodologías un poco más, no vamos a decir que sean peores, son distintas o más tradicionales o más comunes, más limitadas, como por ejemplo, dependiendo, eso ya un poco depende de la perspectiva de cada uno, pero al cambiar porque antes imagino que usabais instrumental ORF, láminas, flauta dulce, pequeña percusión, habéis transformado, que imagino que los cursos previos a quinto se siguen usando ese tipo de metodología, lo único que llega un momento que se transforma, ¿no? Yo creo que es una especie de continuación, porque en los cursos previos todas esas metodologías sí que, digamos, tienen gran alcance y a los chavales les enriquece mucho, obviamente, pero llega un momento en que cursos sucesivos, ¿verdad? Esto lo hemos hablado, y es que como que se quedan un poco cortas y que terminan haciendo más de lo mismo, entre comillas, ¿vale? O sea, porque siempre hay mucho espacio para desarrollar y demás, pero es un paso adelante, un paso a mayores. Sí, obviamente la complejidad de una banda, de una plantilla como la nosotros instrumental es mayor y es más rica que a lo mejor solo pues estar trabajando con los instrumentos de las flautas o el instrumento ORF, que ya vienen trabajando, o la voz misma, que ya vienen trabajando de cuando son ellos. Sí, es como evolucionar desde instrumentos adaptados precisamente para metodologías escolares que están adaptados o que tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no podemos hacer sonidos cromáticos, ¿no? Con los instrumentos de láminas, por ejemplo, ¿no? Por eso que te limita un poco el material que es un salto. ¿Y qué impacto ha tenido el empezar a usar instrumentos entre comillas reales? Bueno, porque todos son instrumentos, pero ¿qué impacto ha tenido en el alumnado, profesorado, familias? ¿Qué impacto ha tenido en la comunidad educativa del centro? Pues, yo creo que es un proyecto muy valorado en el centro en general. De hecho, la semana que viene tenemos visitas de los niños de infantil que vienen a que les contemos qué se hace aquí, que les enseñen los instrumentos y a ver lo que es una aula de música como esta. Entonces, el impacto en los alumnos yo creo que es muy bueno. O sea, la experiencia que están teniendo y cómo se identifican con ese instrumento. Es que el clarinete es el más bonito, ¿no? Yo tengo el mejor, que tengo el bombardino. Pues ves que viven la música de otra manera.
Sí, bueno, anecdóticamente luego ves cosas como que, claro, algunos chicos que están en secundaria no han pasado por aquí. Nosotros hemos trabajado con ellos, pues como hemos trabajado siempre, ¿no? Y bueno, pues tengo a mi hermano que está tocando la banda y está encantado con el clarinete ¿Y por tal, qué nosotros yo no podemos? pude. Bueno, es que bueno, la apuesta ha sido ahora y no os ha tocado, chicos. Claro, pues en tercero de la ESO ahora mismo estamos trabajando con grupos porque están trabajando con flautas dulces. Y por parte de las familias, por ejemplo, ¿habéis tenido algún tipo de comentario, algún tipo de feedback? Pues yo he tenido menos, yo creo que ahí nos ha llegado menos, pero lo que nos ha llegado es positivo. Exacto. O sea, familias interesadas en, oye, mi hijo le está gustando mucho, queremos comprar un instrumento, que hemos tenido ya varios casos, nos orientáis un poco qué podemos hacer. Y se han comprado los instrumentos. Y se han comprado. Sí que es verdad que falta, falta todavía más impacto, es decir, tiene que desarrollarse cursos sucesivos y todavía hacer más eventos, más actuaciones para que las familias, efectivamente. Una buena noticia muchas veces es que no hay malas noticias. Entonces, claro, era el miedo inicial. El miedo inicial es, bueno, a ver si los niños, el reparto que vamos a hacer no le va a gustar tampoco a las familias y como tengo a mi hijo tocando este instrumento cuando no le gusta o lo que sea, y no. Entonces, sí que además de eso, no solo eso, obviamente, como dice Paula, pues solo el hecho de que haya familias que ya están, les han comprado el instrumento a los chicos para tener un instrumento personal. Una nota muy positiva de que a familias, o por iniciativa de las familias, o por iniciativa de los estudiantes, decidan comprar un instrumento pues para tenerlo individualmente, para poder practicar en casa. Imagino también, porque muchas veces una familia prefiere regalar un clarinete a lo mejor a un videojuego porque ya tienen muchos o por cualquier cosa, y que un instrumento en manos de un niño siempre va a ser una cosa positiva, nunca va a ser malo. Bueno, es una anécdota muy, muy significativa. Sí. Y la verdad es que estamos muy contentos. Y actualmente hemos dicho que estamos recapitulando en quinto, en sexto tenemos esta actividad extracurricular, en primero ya están de forma curricular. A nivel, por cuantificar un poco el impacto del proyecto, aproximadamente ¿cuántos alumnos hay semanalmente tocando banda aquí en la clase de música en el colegio? Pues más de 200 alumnos. Más de 200 alumnos. Claro. Tenemos en secundaria, como estamos haciéndolo en primero, somos un cole de línea 4, tenemos más de, aproximadamente 100 alumnos, y entre quinto y sexto, pues 100 y pico. O sea, más de 200 este año, que solo esto, imagino que luego cuando ascienda segundo, tercero, cuarto, como habéis comentado, podemos llegar a una cifra de 300, pues 400 estudiantes. Claro, ahora mismo la valoración son entre 75 y 100 por nivel. Va a ser en 6 niveles, porque es quinto, sexto, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Entonces, simultáneamente. La verdad es que no hemos hecho el cálculo, pero 400, 500 estudiantes en un futuro que estén haciéndolo semanalmente en contacto con el instrumento. Que eso tiene un impacto educativo y cultural para la comunidad de este colegio. Efectivamente. Enorme. De hecho, ya ves que cuando tú pones una audición, o incluso a mí se me ha dado ver a un niño que se ha encontrado con una imagen así de una orquesta, cambia su visión completamente. Un niño de 10 años no presta atención normalmente a una audición en la que salen músicos de orquesta, y de repente hacen así y ven una orquesta y ven extraterrestres. Y de repente pararse y decir, es lo contrario. Mira, un saxo. Porque lo vinculan con una experiencia personal. Porque ya están cerca de eso, ya lo entienden de otra manera. Entonces, pues esperamos que les dé un bagaje cultural. Es algo que está dentro de su contexto, es algo que pertenece a su realidad, y antes era algo ajeno a su realidad. Esperamos que sean niños que cuando pasen por la calle y haya un concierto de una banda, un concierto de primavera en un parque, se pararán a escuchar. Claro. Es algo que valoramos mucho también como una idea previa a algo que podemos generar nosotros. Es decir, nosotros podemos crear en ellos una cultura hacia la música, de respeto y de valoración hacia la música, y generalizada, para que en su educación la hayan integrado, y cuando sean adultos, obviamente, vean la cultura musical con ese respeto que obviamente se merece. Bien, pues vamos a pasar a hablar ahora de otras cuestiones que también son importantes y que pueden ayudar a gente a lo mejor que esté interesada en esta forma de enseñar música, que muchas veces tienen miedo porque esto es algo muy singular.
porque aquí en España, porque muchas veces no puede ser novedoso aquí, pero no es una cosa novedosa porque tiene más de 100 años de tradición en otros países, entonces lo podemos llamar algo poco frecuente o singular. Y es sobre todo la formación del profesorado, porque vosotros habéis hablado que erais músicos con bagaje en banda, que tocáis instrumentos de viento, de percusión, y eso es un factor imprescindible pues, para poder meterse en un berenjenal de esto, ¿no? Como se suele decir. Pero ¿qué perfil creéis que tiene que tener alguien que quiera embarcarse en una aventura como es esta de transformar su aula de música en una banda? ¿Qué perfil profesional, académico? A ver, está claro que el perfil de músico de banda, de instrumentista, de instrumento de viento o percusión es el más adecuado para meterse en estas aventuras, iniciarse en estas aventuras y poder sentirte mejor enseñando música con algo que tú ya obviamente eres, ¿no? Entonces has adquirido ese bagaje de conocer la plantilla de una banda, de conocer el instrumental, y luego, claro, luego ya depende de ti que pues puedas abarcar más o menos conocimientos específicos sobre unos instrumentos u otros, sobre todos los de la plantilla, sobre algunos. Eso va a depender de que tú también te la juegues y busques conocer esos instrumentos más en profundidad, aparte de el que hayas tenido tu formación específica, ¿verdad? Porque el problema es que no existe una formación específica aquí para eso, claro, que es lo que echamos un poco en falta. O sea, nosotros, porque además al ser dos, nos ayudamos más, ¿no? Y te motivas más, y es más fácil. Mira, he descubierto esto, estoy trabajando aquí. Vais un poco a ciegas, os apoyáis, vamos complementando. Vamos a encontrar información, por ejemplo, el mantenimiento de los instrumentos, algo tan básico como saber limpiar un instrumento o ajustar dos tornillos a una flauta o a un clarinete. Imagino que a lo mejor gente que nos vaya a escuchar no sabe o desconoce que, por ejemplo, en países que tienen tradición de hacer esto, hay más cultura existe del ámbito anglosajón, hay una formación específica universitaria, hay una carrera para ser profesor de banda y, claro, tienen unos conocimientos y unas habilidades muy específicas. Y en este caso, pues vosotros o venís con ellas de serie o las vais descubriendo por el camino, pues, ¿no? Traíamos una parte de serie porque cada uno tenemos nuestro instrumento por nuestra formación, pero el resto de instrumentos los hemos ido descubriendo pues porque era nuestra inquietud y hemos dicho, pues en verano me llevo y aprendo a tocar un clarinete, descubro cómo se toca un trombón y bueno, pues hemos adquirido esos conocimientos básicos y seguimos trabajándolo por cuenta propia. Pero bueno, lo ideal sería que hubiera una formación específica para eso, claro. Eso se echa falta, sí, desde luego. Sobre todo si queremos que pues esta forma de enseñar cale más, vaya más lejos. Pues da un poco de vértigo. Te dices, bueno, voy a ir a ayudar a los chicos, tengo que tener yo unos mínimos de conocimiento, por mucho que controle mi instrumento, en el resto no tengo ese control. Entonces, pues casi a veces vas aprendiendo a la par que ellos. Bueno, pero eso pasa también en otras materias o en otros... Pero bueno, está siempre Sí, hay que estar ahí siempre... por encima te da mucha más tranquilidad. Claro. Entonces bueno, le faltaría eso. Claro, exacto. Lo ideal sería que, bueno, de aquí a futuro, y esperemos que así sea, pues haya formación específica. Formación específica para aquellas personas que lo quieren, ¿vale? Y a nivel, por ejemplo, en vuestro centro, ¿creéis que esto es una cosa que va a durar, que va a perdurar con los años, que se va a instaurar y que vea, ¿no? Está instaurado ya que se queda. No hay vuelta atrás. ¿Sabéis una anécdota, por ejemplo, algo que pasaba en Estados Unidos que a mí me causaba mucho interés? Es que se generaban respecto a los colegios, que un poco allí toda la sociedad, muchas veces muchos ámbitos de la sociedad se forman respecto a los centros educativos. La gente acababa el instituto, pero a lo mejor había como una banda de antiguos alumnos, o, es decir, se generaba ese sentimiento de pertenencia a través de la música, y a lo mejor aquí en un futuro, cuando los alumnos vayan terminando y hayan hecho 4 o 5 años de class band, que tendrán, bueno, cierto nivel ya, sí, hombre, es que son unos cuantos años. Pues a lo mejor quieren seguir vinculados, ¿no?, al centro y vienen aquí a tocar. Sí, a ver, eso nosotros daremos pie a que eso suceda y ojalá, ya no hay vuelta atrás. Quiero decir, la apuesta ha sido muy importante por parte del centro y la nuestra personal también, y estamos viendo que da resultado, ¿vale? Sí, vosotros estáis satisfechos a nivel de aprendizaje, a nivel de resultados de aprendizaje, ya lo más técnico posible hablando.
¿Estáis satisfechos con lo que están consiguiendo los estudiantes? Claro, fíjate, te hemos dicho que en enero hicimos un concierto, nosotros dijimos, se abre el proyecto, de acuerdo, no esperéis ver una banda encima del escenario hasta dentro de 3 años. Así era nuestra planificación. Esa era la previsión, porque nosotros somos cautos también y sabemos porque lo que cuesta. Claro. Y porque un aprendizaje en un grupo de 25 o 30 niños con distintos instrumentos, dijimos, esto va a ir muy despacito. O sea, la planificación era con las ambiciones muy medidas. Y lo que pasa es que los alumnos nos han dado más de lo que esperábamos. Entonces, y ha habido, o sea, sí, porque yo antes de esta entrevista que he venido, he estado un rato aquí viendo a un grupo a tocar, he visto que había alumnos que solamente viniendo aquí a clase de Classman o de banda tenían un nivel muy digno y había unos alumnos y unas alumnas que les sonaba bastante bien el instrumento y que les he visto manejarse bastante bien. Bien, es verdad que has visto un grupo también bastante avanzado en cuanto al logro, ¿vale? O sea, son chicos, habíamos comentado que la actividad la tenemos extracurricular, la tenemos curricular, pero esto ha surgido un grupo, por un día específico de 10-12 niños, de abrir una hora extra porque lo han demandado. Ellos demandaban más. Ellos querían demandaban hacer más cosas después del concierto del Día de la Paz, cuando estábamos preparando, ellos querían más. Y podemos hacer más de esto y podemos tocar otras partituras. Siempre va a haber un porcentaje de estudiantes que por interés o por habilidades o por X quieran ir un poco más lejos y habéis brindado la oportunidad con este espacio. Era algo también planteado para otro año, pero viendo que había demanda, dijimos, sí, pero que pues nosotros que somos profesores de Mm. música, que hemos tocado instrumentos, que conocemos muy bien el sector, sabemos qué expectativas se puede tener sobre cuando un niño o una niña que lleve tocando un año un instrumento. Las expectativas son pues las que son. Y un año sin profesor particular, o sea, son clases colectivas. Porque el avance es un poquito más lento que en sí, pero que aún así estáis muy contentos están con él. funcionando En fenomenal. el caso de estos chicos es espectacular, las cosas como son. Y en el resto, en términos generales, términos promedio, estamos muy satisfechos. Sí. Sí, y ya para ir terminando, un par de cuestiones. ¿Qué consejo le daríais a esos profesores que están pensando en hacer esto en sus aulas, pero tienen miedo, tienen fantasmas que les obligan a no hacerlo, pero que quieren, pero no pueden? Que pierdan, lo primero, el miedo. Segundo, que vengan a vernos si quieren. Ah, bueno, eso es interesante. Porque al final es verdad que cuando lo ves más de cerca, pues ves las posibilidades, porque ahora mismo lo que tú decías, lo vemos muy fácil en Estados Unidos, muy fácil en Alemania, en Japón, pero aquí no, porque no estamos acostumbrados a verlo alrededor, entonces nos da más miedo del que... miedo que no real, o sea, claro, es posible. Como es el miedo, es algo irracional, porque también si porque racionalizas las posibilidades de llevarlo a cabo, y es que es perfectamente viable en muchos niveles en los que hay reticencias. Hay reticencias por parte de los centros a nivel económico. No, esto tiene que ser carísimo. No es así. Te sientas con unos presupuestos, los miras, ves el mercado. Claro, y ves también las posibilidades de tu centro, la adaptas, lo que hablábamos, un solo juego, un tipo de instrumento solo y no toda la cuerda. No hay una estandarización de cómo tienes que crear la plantilla. Es decir, tú la creas a imágenes y semejanzas de lo que quiere abarcar el profesor dentro de su programación y de lo que puede acceder quizás el centro. Y de su preparación. De su preparación, de su formación. Entonces, bueno, pues tienes una flexibilidad para montar una plantilla instrumental de tal o cual tipo. Entonces, esos miedos son obviamente irracionales, y si racionalizan estas cuestiones y tienen esa formación, ese bagaje personal, son instrumentistas de viento, percusión, sí, es gente de banda, que el que lo quiera hacer es que es muy enriquecedor para él, va a estar muy motivado, va a trabajar, lo van a disfrutar y eso se transmite. El valor educativo que tiene dar la oportunidad estamos hablando a cientos de alumnos en un mismo contexto de tener este acercamiento, eso tiene un valor. Nosotros lo hablamos siempre, cuando ves a ciertos niños que han descubierto el instrumento y lo ves tan entregados como este grupo que has visto antes, es que si no hubiéramos hecho esto, a lo mejor nunca habrían tenido esta experiencia. Y están ahora disfrutando en sus recreos, en su tiempo libre. Es muy importante crear comunidad, que la gente se comuniquen entre estos profesores con vosotros, con nosotros, con otro gente que lo está centro que haciendo. tengan cerca, que lo esté Nosotros haciendo. poco a poco vamos contactando, vamos haciendo comunidad y estamos haciendo esto porque queremos también que otros compañeros que estén interesados o que incluso ya lo estén llevando a cabo con de su propio centro y tal, su propio proyecto, pues nos puedan conocer nosotros a ellos y podemos intercambiar y podamos enriquecer
conocernos y podamos, esa realidad que nosotros estamos viviendo, pues que se generalice, porque que sí. Y ya para terminar, ¿qué perspectivas o qué futuro le veis ya a nivel del sistema educativo general a esta forma de enseñar música? ¿Creéis que es algo que en España o en Europa va increciendo, va a avanzar? Porque sí que es verdad que aquí hay una presencia prácticamente anecdótica, en España, sobre todo, en un país donde hay tantos músicos, tanta tradición musical. ¿Creéis que esta forma de enseñar va en los próximos años a trascender, que puede llegar un poco más lejos? ¿De qué depende? Yo espero que sí. Yo creo que lo que da un poco, en la parte de la inversión, es lo que hablábamos de la falta de formación. No nos sentimos preparados principal para dar esta formación. Entonces, al final, te tienes que formar tú y decir, venga, ahora ya sí. Entonces yo creo que según se vaya viendo más centros, se va a animar más gente. Cuando ves que el de al lado lo hace, dices, pues si él puede, yo también puedo. Y eso creará también una demanda para que haya una formación más específica y que estemos más preparados para poder impartir este tipo de clases. Sí, yo tengo confianza en que esto tiene mucho más recorrido, no en centros particulares que hagan esta apuesta, sino de forma más generalizada. Sí, es verdad que pues, convivirá con otras formas de enseñar que obviamente son perfectamente válidas y que se puedan mantener, incluso se pueden desarrollar con otras metodologías, pero esto tiende a crecer, porque a ver, donde se lleva a cabo es que el resultado es muy bueno, entonces no estamos tampoco descubriendo América, y nunca mejor dicho, por así decir, cuando en Asia y en Estados Unidos esto ya funcionando claro, mucho tiempo. Claro, yo muchas veces hablando con gente, con músicos, docentes, mucha gente siempre dice, no, es que eso no se puede hacer. Y yo siempre les digo, no es que no se pueda, es que tú no sabes. Pero si no se pudiese, no lo estarían haciendo en un montón de países. Claro, y que a lo mejor no lo podemos aplicar igual que lo aplican en Estados Unidos, claro, pero lo puedes adaptar a lo que hablamos, a tu centro, a tu comunidad, con las medidas que tú tengas, con los espacios de los que dispongas, con tu presupuesto, lo puedes hacer. Pues nada, pues fantástico. No sé si queréis añadir alguna cosa más, algo que pues nos hayamos quedado en el tintero. Pues hablamos constantemente de esto, ¿verdad? Que tenemos charlas todos los días y podíamos estar el tiempo que hiciera falta. Sí, porque se nota que os apasiona, que lo hacéis, que esto requiere un trabajo un poco más lejos de lo que sería a lo mejor que os podríais complicar la vida menos, ¿no? Sí, pero os has decidido complicar la vida porque te devuelve más. Sí. Yo cuando paso por ese pasillo y están aquí en clase con José y ves a los niños tocando, con el ruido que es cuando pasas por un pasillo de un conservatorio y lo oyes en un colegio, eso es maravilloso. Sí, y piensas todo lo que has hecho para que esto exista y te merece la pena el trabajo, vamos. De hecho, te importa menos trabajar más. Pues nada, pues espero que vuestro testimonio ilumine que se animen a mucha gente, que informen a otras personas que no conozcan sobre ello, y seguro que es así. Y bueno, y al que le interese, aquí estamos, conocer el proyecto e intercambiar ideas, aquí estamos. Fantástico, pues nada, Edu. Pues muchísimas gracias por estrenar esta sección. Encantados. De entrevistas, ¿no? Del proyecto MetaClassman. Vale, genial, pues muchísimas gracias, chicos.